Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, imagínense esto por un momento. Tenemos a un hombre que, en el fondo de su corazón, lo único que quería era ser un filósofo tranquilo, vivir rodeado de libros y reflexionar en paz. Pero el destino le tenía preparado un guión muy distinto. En lugar de eso, la maquinaria del poder lo forzó a convertirse básicamente en el director ejecutivo del mundo antiguo, tomando las riendas como emperador del Imperio Romano. Hoy vamos a explorar esta fascinante paradoja. Vamos a ver cómo este líder no usó la filosofía como un tema de debate para presumir en cenas elegantes, sino como un escudo literal, una herramienta de supervivencia diaria para no perder la cabeza en la cima del poder absoluto. Bueno, vamos directo al grano. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, la paradoja del rey filósofo. Segundo, un imperio en transición. Tercero, entrenando al ejecutivo estoico. Cuarto, construyendo la ciudadela interior. Quinto, la prueba de estrés definitiva. Y cerraremos con el legado del liderazgo estoico. Empecemos con la sección 1, la paradoja del rey filósofo. Fíjense bien en lo que dice esta cita en pantalla. Nos habla de un soliloquio espiritual para construir una ciudadela interior. Esto da en el clavo para entender quién era realmente Marco Aurelio. Sus famosos escritos, las meditaciones, nunca fueron pensados para publicarse. No buscaba escribir un manual de autoayuda, ni dejar un registro histórico para nosotros, para nada. Eran simplemente sus diarios íntimos, escritos muchas veces de madrugada en su tienda de campaña. Eran su propia terapia. Una válvula de escape psicológica para sobrevivir a las demandas asfixiantes de su cargo. Él estaba constantemente tratando de equilibrar ese anhelo interno de sabiduría con el caos absoluto que era gobernar Roma. Y hablando de ese caos, imaginen llegar exactamente a los 39 años de edad, en el año 161, y que de golpe les entreguen el control absoluto de todo el Imperio Romano. En este preciso instante, todos esos tranquilos estudios de filosofía de Marco Aurelio chocaron de frente contra una realidad brutal. De la noche a la mañana, ya no se trataba de debatir sobre la virtud en un aula, sino de aplicar esa teoría para gobernar a millones de personas, liderar ejércitos y mantener a flote un imperio. Pasemos a la sección 2, un imperio en transición. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es el contexto, porque la era de los Antoninos fue un punto de quiebre total. Piénsenlo como una corporación gigantesca que está sufriendo una reestructuración masiva. Por un lado, el Senado tradicional, que históricamente estaba lleno de las viejas familias aristocráticas de Italia, estaba perdiendo muchísimo poder. Y por otro lado, teníamos esta nueva administración impulsada por sangre nueva, élites que venían de las provincias, de lugares como Hispania o la Galia. Además, la gerencia media, digamos, el orden ecuestre o los caballeros, empezaron a ocupar hasta el 60% de los cargos militares. Es decir, el centro de gravedad del poder romano se estaba moviendo hacia las provincias y hacia estos administradores de nivel medio. Y en medio de toda esta transformación social, surge algo interesantísimo: los alimenta. Este era un programa formal del Estado donde se daban créditos agrícolas con intereses súper bajos. Pero aquí está el detalle genial. Esos intereses no iban al bolsillo del emperador ni a financiar guerras, sino que se destinaban directamente a mantener y alimentar a niños de familias muy pobres. Básicamente estamos viendo una versión muy antigua y estructurada de responsabilidad social corporativa. Nos demuestra que había un sentido del deber cívico renovado y una idea clara de que el gobierno debía proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Sección 3. Entrenando al ejecutivo estoico. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se prepara a alguien para manejar semejante carga? Bueno, la educación de la élite romana era básicamente un programa de alto rendimiento. Fíjense en esta línea de tiempo. A los 7 años, en el 128, ya lo meten al colegio sacerdotal de los Salios, ligado a la guerra y la disciplina. Apenas a los 11, decide vestirse con ropa rústica y vivir de forma austera como un filósofo, durmiendo en el suelo. Y el verdadero clic ocurre en el 146, cuando descubre los escritos de Epicteto. Ese fue su posgrado intensivo en resiliencia mental. Pero, claro, este entrenamiento no fue solo leer pergaminos en soledad. Tuvo mentores de primerísimo nivel. Diogneto lo entrenó para ser físicamente resistente y a no creer en charlatanes. Su gran amigo Frontón le enseñó retórica, pero sobre todo a oler la hipocresía a kilómetros de distancia. Apolonio le dio lecciones durísimas, mostrándole con su propio ejemplo cómo mantener la calma frente al dolor extremo o ante la peor tragedia, la pérdida de un hijo.
y sexto, le enseñó a tenerle paciencia a la gente ignorante. Cada una de estas lecciones fue como un ladrillo que construyó su inquebrantable disciplina moral. Pasamos a la sección 4, construyendo la ciudadela interior. Entonces, ¿cómo aplicaba toda esta teoría en su día a día? No era magia, era un sistema riguroso. Marco Aurelio tenía rutinas diarias súper estrictas. Hablamos de auditar sus propias acciones con un análisis casi frío. Bloqueaba activamente esos deseos incontrolables, forzándose a vivir con muchísima frugalidad, comiendo y vistiendo de forma sencilla, muy lejos del lujo ridículo que se esperaba de un emperador. También hacía un esfuerzo consciente por frenar la ira, obligándose a hacer pausas para reflexionar antes de reaccionar. Y sobre todo se recordaba a sí mismo constantemente que los humanos nacimos para colaborar. Estas tácticas eran literalmente su ancla para no volverse loco por el estrés. Y todo este esfuerzo nos lleva al concepto central de nuestro análisis, la ciudadela interior. Imaginen esto como un búnker, una fortaleza psicológica diseñada específicamente para proteger la mente del caos allá afuera. Porque él sabía que no podía controlar las guerras, ni el clima, ni las conspiraciones políticas, pero sí podía controlar cómo reaccionaba su mente ante todo eso. Esta ciudadela fue la armadura que le permitió encontrar un equilibrio vital entre su amor por la reflexión y sus agotadoras obligaciones de Estado. Vamos a la sección 5, la prueba de estrés definitiva. Y vaya que necesitó esa ciudadela, porque lo que vino después fue verdaderamente abrumador. Miren esta tabla. En el este, el Imperio Parto invade Siria. Su respuesta, delegar y mover tropas rápido. Simultáneamente, en el norte, una coalición enorme de tribus germanas amenaza con entrar a Italia. ¿Qué hace al no haber presupuesto? Toma los muebles y joyas personales del palacio y los vende en una subasta pública para poder reclutar soldados. Y por si fuera poco, a nivel interno explota una peste devastadora. El río Tíber se desborda y hay hambruna. Es un nivel de crisis múltiple alucinante. Y es increíble pensar que, en medio de este torbellino de sangre y pánico, este hombre se sentaba de madrugada en el frío de la frontera a escribir reflexiones sobre la paciencia. Pero si hubo un momento que probó de qué estaba hecho, fue la peor traición posible. Uno de sus mejores generales, Avidio Casio, intenta usurpar el trono. Ahora, cualquier otro emperador romano habría reaccionado con pura ira, rodando cabezas y bañando todo en sangre. Pero Marco Aurelio no. Su reacción fue completamente analítica y magnánima. Perdonó la vida a la familia del rebelde y evitó represalias masivas contra sus seguidores. Convirtió lo que debió ser una venganza visceral en una oportunidad para demostrar un control absoluto de sí mismo. Puso el estoicismo en práctica de la manera más difícil. Llegamos a nuestra última parte, la sección 6, el legado del liderazgo estoico. Al final del día, toda esta filosofía no era solo una pose intelectual, dio resultados de gobierno increíblemente eficaces. Marco Aurelio se ganó el respeto de las instituciones porque se negó rotundamente a ejecutar senadores, incluso a sus opositores. Hizo que programas sociales como los Alimenta fueran mucho más eficientes para ayudar al pueblo. Llevó la justicia a tal nivel que escuchaba y resolvía casos legales directamente desde sus campamentos militares, lleno de lodo en el Danubio, sin descuidar los asuntos civiles. Se mantuvo firme, moralmente intacto e imparcial, incluso cuando la posición de poder absoluto invitaba constantemente a convertirse en un tirano. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejarles esta reflexión. Cuando vemos todo lo que enfrentó Marco Aurelio, es inevitable trazar una línea hacia nuestro presente. Hoy, quienes lideran equipos, gestionan proyectos o simplemente navegan el caos del día a día, enfrentan la misma raíz de estrés, incertidumbre, cambios rápidos y crisis constantes. Saber gestionar nuestras emociones y blindar la mente se vuelve una habilidad invaluable. Así que pregúntense, frente a todo el ruido de la vida actual, ¿qué rutinas o mecanismos estamos usando hoy para construir nuestra propia ciudadela interior? Es una tremenda lección desde la antigüedad que sin duda vale la pena considerar antes de enfrentar nuestro próximo gran desafío. ¡Hasta la próxima!